gran paisano, hermano, amigo, soy mexicano. Y cambiamos de lugar, no de bandera, verde, blanco y rojo lo llevo en las venas. Como el águila volamos sin fronteras, rompemos la malla que separa. Muy buenas noches y bienvenidos a La Hora Nacional. Hoy les tenemos un programa con muchos temas de historia y cultura. Sí, Mileos, vamos a platicar de la expropiación petrolera con el elenco de la película 1938, cuando el petróleo fue nuestro, que nos ayuda a entender este acontecimiento que dio origen a Pemex. Sí, que por cierto, Carlos Montemayor y Sergio Olovich, su director, escribieron el guión hace 22 años. Ah, ¿qué tal, Mira, muy buen dato, Sí. También vamos a platicar un poquito sobre Benito Juárez, un personaje muy importante para la historia de México. Además, hablaremos de algunos de los temas que surgieron en este pasado 8M. En la música vamos a tener a los muchachos de OK. Platicaremos también sobre las inversiones de empresas como Home Depot, Mercado Libre y Sempra Infrastructure en nuestro país. En temas médicos tenemos a un especialista que nos va a contar sobre una condición que afecta la vista de muchas personas, el glaucoma. Y en más temas de ciencia vamos a hablar sobre el equinoccio de primavera y un poquito sobre el cambio climático y qué significa para el planeta. Pues son muchas cosas, Mileos. Sí. Ojalá les guste el programa, va a estar muy bueno, entonces por favor quédense con nosotros. En 1938, Lázaro Cárdenas dijo que la riqueza del petróleo debe de ser del pueblo. Este principio sigue siendo la guía para este sector, donde el petróleo es un recurso estratégico para el desarrollo nacional. Sí, vamos a escuchar y ver un reportaje sobre la evolución de la industria petrolera en México, desde la expropiación hasta el presente. En la historia, el petróleo ha sido un símbolo de riqueza, poder y transformación. Su extracción y producción han significado sexenios de desafíos, de superar cambios, pérdidas y, sin embargo, actualmente el petróleo continúa siendo una de las bases de la economía nacional y sostén del pueblo mexicano. En México, desde la expropiación petrolera de 1938, con el expresidente Lázaro Cárdenas, la industria ha demostrado ser un pilar fundamental. A pesar de su relevancia, la industria petrolera ha enfrentado múltiples crisis a lo largo de las décadas, desde la caída de los precios del petróleo en los años 80 hasta los intentos de privatización de las reformas energéticas de 2013, en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto. Estas últimas buscaron abrir el sector a la inversión privada, debilitando la capacidad de la empresa paraestatal y poniendo en peligro la soberanía energética. Lázaro Cárdenas había logrado consolidar un patrimonio nacional con la expropiación y su legado fue amenazado por las políticas neoliberales que priorizaban intereses externos. Sin embargo, la administración actual ha abordado estas preocupaciones mediante un nuevo programa que busca revitalizar a Pemex. El Plan Nacional de Hidrocarburos, además de enfocarse en aumentar la producción de crudo, también promueve el desarrollo de nuevas tecnologías en la extracción, así como el fortalecimiento de la industria nacional. Actualmente, México busca consolidar su papel en el mercado de hidrocarburos, generando un promedio de 1.7 millones de barriles de petróleo diarios, según reportes de Pemex. Las metas de autosuficiencia y sustentabilidad se han convertido en prioridades para garantizar el suministro de combustibles y reducir la dependencia externa. El plan de trabajo del sector de hidrocarburos 2024-2030 incluye una inversión significativa en Pemex, con proyectos de perforación de 2.036 nuevos pozos y una inversión de 220,000 millones de pesos. Además, se mantiene la meta de mantener el precio de la gasolina por debajo de los 24 pesos por litro. La industria petrolera es un tema central en la agenda nacional y su desarrollo va acorde con los principios de justicia y equidad social, bases del gobierno actual que tiene como objetivo principal el crecimiento y el bienestar de todas y todos los mexicanos. Para La Hora Nacional, Rosalba Guillén. Amigas, amigos de La Hora Nacional, el día de hoy tenemos el honor de estar con un talentosísimo cineasta y nos va a hablar de su más reciente obra, 1938, cuando el petróleo fue nuestro. Maestro, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias. Platíquenos, por favor, cómo surge la idea de plasmar, además, el México en la expropiación petrolera. Bueno, mi papá era ingeniero petróleo. Por lo tanto, yo desde niño viví el petróleo, me llevaba a los campamentos en México y en otros países. Entonces, para mí, el petróleo ha sido muy importante. Y con el tiempo entré en razón de entender que el petróleo es fundamental para nuestro país. Claro. El tener
la soberanía sobre el petróleo, que daría la soberanía al país, porque el petróleo hoy es el energético más importante del mundo. Lo va a ser por mucho tiempo más. Y tenemos suerte, México, de tener tanto petróleo como tenemos. Así es. Entonces yo entendí que es muy importante hacer una película sobre la expropiación petrolera en el sexenio de Lázaro Cárdenas, porque estaba en manos de extranjeros. Se llevaban el petróleo nuestro y el dinero, no nos dejaban nada. Entonces el presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y de eso se trata la película. Por eso se llama 1938, lo que pasó antes, durante y después de la expropiación en ese año. Es una película histórica de planteamiento social y político. Claro, platicamos. Y ese tipo de película, pues como que no siempre le gusta a un público general, ¿no? Entonces, además de eso, había que hacer una película entretenida que al público, cuando salga, diga dos cosas: me gustó y me dejó pensando la película. Actualmente, así es, maestro. ¿Y cuál es el mensaje que le gustaría dejarle justo a la gente, a estas nuevas generaciones también, con esta película? Bueno, primero que no le tengan miedo al petróleo, porque hay toda una campaña de que el petróleo contamina y el petróleo es horrible y hay que acabar con el petróleo. No es cierto. El petróleo no nada más es para los coches, también es para los aviones y para todo lo que hagamos en la vida hay petróleo, hasta las medicinas. Hasta las medicinas hay petróleo. Las llantas, todo. El plástico, el petróleo. Claro. Entonces, el petróleo es fundamental en la vida de un país, en un pueblo. Pero por otro lado, el ser dueños del petróleo, el ser tener la soberanía sobre el petróleo, permite que el país progrese. Entonces esta película yo intento demostrarle al público lo importante que fue la expropiación en el año 38. Claro, nada más un acontecimiento que le cambió por completo el rostro económico a nuestro país. Total y absolutamente, sí. Y lo sigue haciendo. Así es. Maestro, qué honor y qué gusto por darnos esta entrevista para La Hora Nacional. Gracias a ti. Continuamos, tenemos mucha más información en La Hora Nacional. Este 8 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una lista de 10 acciones que incluyen la creación de 24 efemérides y la ampliación del programa Mujeres Bienestar para el grupo de edad de 60 a 63 años. Esto fue en el marco del 8 de marzo, en el que se conmemora la lucha por los derechos de las mujeres a la educación, la salud, el acceso a empleo con igualdad salarial, a la propiedad y, sobre todo, ser tratadas con dignidad. Este movimiento ha llevado a implementar acciones como la apertura de la Sala de las Mujeres en Palacio Nacional, la construcción de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, su reconocimiento permanente en los pueblos originarios y afrodescendientes, el reparto de millones de cartillas sobre nuestros derechos y la construcción de 200 centros de educación y cuidado infantil para madres trabajadoras. El programa de vivienda les dará preferencia como propietarias y también se busca reconocer los derechos agrarios de al menos 150,000 mujeres. Y la nueva Secretaría de las Mujeres hará foros y consultas en todo el país para impulsar reformas constitucionales que las protejan y se enfocará en erradicar la violencia de género y prevenir feminicidios, lo cual es crucial. Este año, la marcha del 8M tuvo números históricos. Más de 200,000 mujeres marchamos en la Ciudad de México. Sí, mi Leos. Y para platicar de lo que se vivió ese día, nos acompaña hoy Carolina Ledesma del Colectivo de Igualdad de Género y Oportunidad de la nueva Central de las y los Trabajadores, integrante y fundadora de la Coordinación 8M de la Ciudad de México. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a la Hora Nacional.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Un No, gusto gracias tenerte por acá. acompañarnos, claro. Gracias. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo estuvo la marcha del 8M de este año? Pues increíble, muy numerosa, como con diferentes miradas, me parece, con mujeres de diferentes edades, una marcha muy intergeneracional, me parece, y con exigencias muy desde lo individual de las distintas mujeres. Creo que tiene que ver también, sí con acciones del Estado, sí con políticas públicas, pero también con cambios importantes en la estructura y la cultura social. Muchas, creo que hay dos exigencias muy importantes que vimos el día sábado, el día 8, que tienen que ver con el tema de la violencia y que no hay justicia todavía en ese sentido, y que tiene que ver también con el tema de las desapariciones, de las desafortunadas desapariciones. Y en términos de violencia, y por eso lo ligo con esta idea de un cambio más cultural, es que el mayor índice de violencia contra los cuerpos de las mujeres ocurre en la familia. Claro. Y entonces ahí sí hay que hacer política pública, evidentemente, centros de atención, atención integral, emocional, jurídica y tal, pero también necesitamos cambiar culturalmente esta idea de dominio, esta idea de opresión sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y es en la casa también. ¿Cómo ves que vaya a ir cambiando, ajustándose y trabajando el movimiento feminista en los próximos años? ¿Con más fuerza, con menos fuerza, con más claridad? Se vale Justo. soñar, yo espero que con más fuerza, yo espero que con mayor coordinación. Somos un movimiento que tiene diferentes expresiones, que no ha logrado cohesionarse organizativamente hablando, que a veces no coincidimos del todo en todos los métodos de acción, y que en ese sentido yo aspiraría a que siguiera fortaleciéndose, que tuviera un poco de mayor coordinación y que pudiera hacer incidencia política, porque si bien hay que plantear las ausencias a nivel de las instituciones o lo que todavía no hay a nivel de política de Estado, finalmente estamos interpelando al Estado. Finalmente queremos que se escuche lo que estamos planteando, y eso solo será posible pues a través de un diálogo o una interlocución y una acción, evidentemente, para la resolución de las demandas que se tienen, ¿no? Que todavía son importantes. A nivel de justicia, creo que nos debe mucho el Estado, ¿no? Hay mucho por hacer todavía, Carolina. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en La Hora Nacional. Que no sea la última vez, por favor, como dices, que no sea cada año nada más, ¿no? Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Pues muchísimas gracias, te lo agradecemos pues a mucho. ustedes, De verdad que gracias sí. por darnos voz. Bueno, pues gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en La Hora Nacional. No se vayan porque hay mucho más. Para conocer más sobre la expropiación petrolera, les tenemos una cápsula que nos compartió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Tras un largo conflicto en el que las empresas extranjeras se negaron a reconocer las demandas laborales de los trabajadores mexicanos, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas comunicó la aplicación de la Ley de Expropiación a los bienes de dichas compañías. La expropiación incluyó maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución y oleoductos. Por la noche, el presidente Cárdenas se dirigió a la nación a través de las ondas radiofónicas para dar a conocer los motivos del decreto de expropiación. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.
La expropiación petrolera fue festejada con júbilo por la ciudadanía, que el miércoles 23 de marzo se lanzó a las calles de la capital en una verbena popular. Las empresas inglesas pagaron a periódicos londinenses para escribir artículos contra México, en una campaña de difamación y calumnias. El gobierno de Inglaterra mandó 3 notas diplomáticas en donde se exigía la devolución de las propiedades a las compañías en un tono severo e imperialista. Estas notas tuvieron como consecuencia la ruptura de relaciones con el gobierno inglés. Sin embargo, las organizaciones de trabajadores ingleses enviaron un telegrama a la CTM en el que ratificaron su simpatía al gobierno mexicano y su completa solidaridad con los trabajadores y pueblo de México en su lucha contra el imperialismo de la industria petrolera. Para responder a las exigencias de pago, el 12 de abril, Amalia Solórzano y otras mujeres comprometidas recibieron donativos en efectivo y en especie de manos de ciudadanos de todos los estratos sociales, que acudieron a cooperar con la causa, con todo tipo de objetos que les resultaban valiosos, desde joyas familiares hasta aves de corral y electrodomésticos. Ante el panorama internacional que anunciaba un nuevo conflicto europeo, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, relegó los intereses de los empresarios petroleros, rompió el veto al crudo mexicano y afianzó la unidad panamericana. La expropiación petrolera hizo realidad la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales, establecida en el artículo 27 de la Constitución. La expropiación petrolera representó la independencia económica mexicana y posibilitó el desarrollo de la nación. A partir de entonces, la industria y los trabajadores mexicanos han sido un motor económico para los mexicanos. A pesar de los intentos por privatizarla, Pemex sigue siendo de los mexicanos. Amigos de la Hora Nacional, el día de hoy estoy con un talentosísimo actor que nada más ni nada menos interpretó al expresidente Lázaro Cárdenas, y eso sin duda alguna es un gran reto, pero ¿quién mejor que Yanis Guerrero para platicarnos? Bueno, pues nada, muy contento de estar aquí con ustedes, de platicar de esta película. 1938, cuando el petróleo fue nuestro, es el año de la expropiación, y la película cuenta justamente la saga de la expropiación petrolera que hizo el presidente Cárdenas, y la dirige Sergio Oljovich. Así es. ¿Qué representa para ti, antes que nada, el poder interpretar un personaje emblemático, muy querido también por el pueblo mexicano y que pues tuvo una responsabilidad enorme de expropiar todo lo que es la industria petrolera? Sí, pues definitivamente a mí me llega la invitación, me habla Roberto Fiesco, que es un gran amigo, productor de cine mexicano, para presentarme el guión, para platicarme del personaje y que conozca yo al maestro Oljovich. Entonces, obviamente, cuando a mí me llega la invitación, pues claro que es como una sorpresa, ¿no? Primero porque pues nunca te esperas, ¿no? Los proyectos pasan y que te inviten es maravilloso. Y luego, pues la enorme responsabilidad. Claro. Porque finalmente es un personaje histórico mexicano que pues es como, pues de los padres de la patria, tal vez de la patria moderna, ¿no? De este siglo XX mexicano, y claro que es una responsabilidad enorme, ¿no? Entonces, obviamente, pues conocer al maestro Oljovich, que por sí mismo ya es como un monumento del cine, este director ruso-mexicano con todas estas películas. El maestro Oljovich cumplía 80 años, cumplió 80 años en el set. Entonces, también pues era como que otra información más, ¿no? Una persona, un cineasta de 80 años que quiere contar una película. Y bueno, después fue el conocer toda la historia y trabajar el personaje, y finalmente pues que nos prestaran también Palacio Nacional para filmarlo en Palacio Nacional, fue maravilloso. Y bueno, pues ya en sí mismo el personaje en el cual pues tuve que trabajar mucho. Entonces yo creo que eso fue como que lo padre, ¿no? O sea, como que ese peso de la historia y hacerlo muy humano, hacerlo dudar, hacerlo ver que te da miedo, porque cuando estás, nunca he estado en el poder, pero cuando he estado ficticiamente en el poder, en esa película tratamos de que se viera el peso de una decisión de un presidente puede afectar la vida de miles de personas, de millones de personas. Y puede significar la vida o la muerte de un ejército de gente que se va a morir, simplemente porque tú en ese momento decidiste algo, ¿no? O se va a morir de hambre, o los van a matar, o se va a encarcelar, o va a invadir México. Entonces es un peso muy fuerte, ¿no? Y esa duda
es lo que queríamos como mostrar, ese temor, ese ir avanzando sin saber qué va a pasar. Hoy en día nos cuentan la historia de atrás para adelante, ¿no? Pero sin embargo en ese momento no sabes qué va a pasar el día siguiente, no sabes cómo va a reaccionar Estados Unidos, no sabes cómo va a reaccionar Y lo más interesante es que es muy actual porque estamos viviendo eso, ¿no? O sea, el petróleo sigue siendo fundamental en México y ahora está el litio, ahora están todos los minerales que se necesitan para la inteligencia artificial y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, justamente, y todo lo que está pasando pues hace poquito, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, con Trump, con México, con la soberanía, creo que finalmente es una película que es muy importante, pues eso, refrescarnos la memoria, ¿no? O sea, volver a pensar en estos héroes, ¿no? Y en por qué también, pues, las grandes epopeyas del pueblo mexicano, ¿no? O sea, ese valor que hoy en día volvemos a sentir de que no nos hacen menos, ¿no? Y si lo logramos esa vez, pues lo podemos salir adelante las veces que sea necesaria. Claro. Un personaje, y decías muy bien, que incluso le cambió el rostro a la economía del país, ¿no? Y un poco lo vemos en este momento igual al hablar de la soberanía de México. Pues, Yanis, me parece estupendo este personaje y Muchas yo gracias. Creo que deberías también invitar a toda la gente para que vaya. Sí, por supuesto. Los invito a ver 1938, Cuando el petróleo fue nuestro, de Sergio Oljovich. Se estrena el 20 de marzo en todos los cines. Vayan a verla. Es importantísimo porque es el decreto que cambió a un país. Cuando el petróleo fue nuestro, una obra, digamos, que recuerda la dignidad del pueblo mexicano. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos en la Hora Nacional. El grupo OK tiene años de trayectoria y podemos decir que son especialistas en la música de lo que ellos llaman la generación de azúcar, o sea, los 80 y 90. Bueno, pues vamos a conocer más de esta banda en la siguiente semblanza. El grupo OK se formó en el año de 1986, justo en los inicios del movimiento llamado Rock en tu idioma, una época en la que el rock en español comenzaba a ganar fuerza en España y Latinoamérica. La propuesta rock pop de esta agrupación fue bien recibida en la vibrante Ciudad de México, donde encontró su origen. En 1987 debutaron en Sugar, un club que presentó el nacimiento de muchas bandas de la época. Ese mismo año participaron en los festivales Valores Juveniles y OTI, alcanzando el tercer lugar en los primeros. En 1992 inauguraron el OK Bar en Toreo, junto al legendario Magic Circus en el Estado de México. 3 años después, en 1995, se expandieron con la marca Live Concert Hall, recorriendo la República Mexicana desde Monterrey hasta Zacatecas. Hicieron una larga temporada en el Hard Rock Café Cancún en 2012, consolidando su presencia en la escena musical nacional. En 2015 regresaron a la Ciudad de México, revitalizando su carrera con el Sugar Tour y reencontrándose con sus seguidores. Su discografía incluye Aventura y Atrévete. Este último les valió un disco de oro gracias a éxitos como Gloria y Amigos o Amantes. En 1993 grabaron Para Perdonar en Miami, seguido de Pasión Prohibida, disco que marcó su etapa como empresarios con Live Concert Hall. OK fue reconocido como el mejor grupo de cover en México por la cadena de radio Oír, destacando su habilidad para revivir grandes éxitos. Actualmente presentan el espectáculo Generación de Azúcar, una producción que celebra los clásicos de los 80s y 90s, con los integrantes originales Alex, Eric y Galo. El grupo OK ha dejado su marca en la historia musical del país y continúa vigente con una propuesta que busca honrar el pasado y conquistar a las nuevas generaciones. Para la Hora Nacional, Luis Mata. Amigos, somos OK y les queremos presentar la siguiente canción, que esto se llama Aventura de OK.
siento que has cambiado. Tú nunca fuiste fría como hoy. Veo que todo ha terminado sin razón. No encuentro explicación. Me hieras el corazón. Nunca fuiste mía. Tan solo mentías mientras yo creía en tus palabras de amor. Pero no puedo olvidarte hoy. Te extraño, amor. Fui una aventura más en ti, un juego fácil por vivir. Solo fingiste amor mientras yo fuiste mía. Tan solo mentías mientras yo creía en tus palabras de amor. Pero no puedo olvidarte hoy. Te extraño, amor. Fui una aventura más de ti, un juego fácil por vivir. Solo fingiste amor mientras yo confiaba en ti. Fui una aventura más en ti, un pasatiempo en tu vivir. Solo fingiste amor mientras yo en ti, un juego fácil por vivir. Solo fingiste amor mientras yo confiaba en ti. Fui una aventura más en ti, un pasatiempo en tu vivir. Solo fingiste amor mientras yo confiaba en ti. Oh, yeah. Hace poco se anunciaron inversiones en México de compañías como Home Depot, Mercado Libre y Sempra Infrastructure. En el caso de Home Depot, se invertirán más de $1,300 millones para 2025 y 2028, que se cree que tendrán un impacto significativo en términos de empleo. Mercado Libre va a invertir $3,400 millones en 2025 para fortalecer su ecosistema tecnológico, logístico y financiero. Con esto buscan crear 10,000 nuevos empleos en áreas comerciales y administrativas. Actualmente, Mercado Libre genera 25,000 empleos en el país y con esta inversión alcanzará un total de 35,000. En cuanto a Sempra Infrastructure, su presidenta Tania Ortiz Mena dijo que la compañía ha invertido $13,600 millones durante los últimos 28 años y ahora tienen en curso proyectos con una inversión de $3,550 millones. Y también está el proyecto ECA LNG en Ensenada, que generará 4,700 empleos directos y comenzará operaciones en 2026, y el Parque Eólico Cimarrón en Tecate, que busca crear alrededor de 900 empleos adicionales. Se dice que inversiones como las de Home Depot, Mercado Libre y Sempra Infrastructure van más allá de la creación de empleos porque también afectan el panorama económico. Por ejemplo, Ensenada, en Baja California, es un puerto estratégico en la costa del Pacífico y es clave para la importación y exportación de recursos. Sí. Es una ciudad que está en el norte del país, donde a veces las distancias geográficas complican el acceso a recursos y servicios básicos. Este tipo de proyectos promueven el desarrollo de cadenas de suministro que pueden beneficiar tanto a la industria como a las comunidades. Sí, y este tipo de inversiones pueden ayudar a las poblaciones a depender menos de una sola fuente de ingreso. Los trabajos bien pagados también contribuyen a un desarrollo social más sólido, con oportunidades educativas y un aumento en el bienestar de las familias.
Oigan, pues ya se viene abril y con eso también llega el momento de hacer nuestras declaraciones patrimoniales. Fíjate, nada más en 2024 se recibieron más de 10 millones de declaraciones anuales. Sí, hay que estar preparados para este proceso que a veces a algunas personas se les hace un poco complicado, pero si tienen dudas de cómo hacerlo, pueden consultar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON. Hoy les traemos una cápsula para tener más información sobre este tema. PRODECON te informa qué tipo de personas físicas están obligadas a presentar la declaración anual 2024. Declara fácil y a tiempo. Las personas físicas deberán cumplir con dicha obligación cuando en el año obtengan los siguientes ingresos. 1. Sueldos y salarios que rebasen la cantidad de 400,000 pesos o que obtengan ingresos de 2 o más empleadores en forma simultánea. 2. Sueldos e intereses cuando la suma de ambos ingresos exceden la cantidad de 400,000 pesos. 3. Enajenación de bienes y prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas, cuando las retenciones efectuadas no tengan el carácter de pago definitivo. 4. Intereses, cuando exclusivamente se obtengan ingresos por este concepto y que su monto en el año exceda 100,000 pesos. 5. Enajenación de bienes inmuebles. 6. Adquisición de bienes, cuando los ingresos deriven por donaciones, tesoros, adquisición de bienes por prescripción, entre otros. Finalmente, cuando las personas estén dadas de alta en el RFC bajo los regímenes de dividendos, arrendamiento y actividades empresariales y profesionales. Recuerda, también es obligatorio informar en la declaración anual la obtención de los siguientes ingresos: premios, préstamos y donativos que en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Herencias, legados y la enajenación de una casa habitación si el importe en lo individual o en su conjunto excede de 500,000 pesos. Viáticos, cuando sean erogados en servicio del patrón y excedan de los 500,000 pesos. No lo olvides, el plazo para presentar la declaración anual es del 1 al 30 de abril de 2025. ¿Tienes duda con tu declaración anual? Acude a PRODECON. Todos nuestros servicios son gratuitos. En México, el glaucoma es una de las principales causas de ceguera. Seguramente han escuchado hablar de esta enfermedad que daña el nervio óptico y puede llevar a la pérdida de visión si no se trata a tiempo. Durante la Semana Mundial del Glaucoma, que es del 9 al 15 de marzo, se busca generar conciencia sobre esta enfermedad para que más personas entiendan su gravedad y la necesidad de hacerse revisiones regulares. Hoy tenemos a la doctora Ana Jakubczyk, adscrita de la División de Oftalmología Alta Especialidad en Glaucoma del Hospital General Manuel Gea González. Doctora, bienvenida a la Hora Nacional. Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. No, al revés, gracias por venir. Igual lo que es más fácil es que para empezar nos platique un poquito qué es el glaucoma y por qué de repente le llaman el ladrón silencioso de la visión. Okay. Bueno, en un término médico a veces podemos definir al glaucoma como una neuropatía óptica que es crónica, que es progresiva, que lo que va a ir haciendo es dañar las fibras nerviosas, que esas son irreemplazables. Una vez que se dañan, esas fibras nosotros no podemos volver a revertir el daño. Y mucho va a estar asociado a que el paciente va a notar defectos o cambios que al principio pueden llegar a ser como muy no notorios, tal vez para el paciente, y eso es lo que a veces solemos llamarle como esta enfermedad silenciosa, claro. Porque suele no dar síntomas. Va a estar casi siempre asociada al aumento de la presión intraocular, que suele estar por arriba de lo que a veces definimos dentro de como de los rangos normales de una presión intraocular normal. Parte de, o sea, lo bonito a veces de repente de tener como este Día Mundial del Glaucoma o esta semana, pues es darle un poquito más de difusión a esta enfermedad que lamentablemente, por ejemplo, en México se estima que 1 millón de personas puede padecer esta enfermedad, pero el problema es que seguramente que hay más, porque todavía, o sea, pueden no saber que tienen esta enfermedad. Al final lo que nosotros queremos hacer es tratar de prolongar o de disminuir el riesgo de que el paciente pueda llegar a perder visión. Sí tenemos, o lo ideal sería siempre poderlos detectar a tiempo. Entonces, eso es a veces lo que llegamos a recomendar, que a partir de los 40 años se tenga una revisión una vez al año para detectar el tema de glaucoma, que es como, no suele dar síntomas, pero pues también pueden existir otro tipo de enfermedades que también podemos detectar en la consulta. Claro, por supuesto. Pues sí. De igual manera, también hoy sabemos que
platicamos tal vez de algunos factores de riesgo. También, por ejemplo, temas cardiovasculares, temas como hipertensión, diabetes, temas de tiroides, también pueden aumentar el riesgo a esta situación. Entonces, pues creo que al final el tener una calidad de vida un poco como más sana, como deberíamos de realmente tener, pues eso también puede disminuir el riesgo a padecer glaucoma. Pues sí, nos imaginábamos que sería algo así, la verdad. Entonces sí. Oiga, doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Qué bueno que se aproveche esta semana para hacer un poquito más de conciencia. Y ya hay tarea. Sí, más muy tarea. Muy importante porque si no vas no te das cuenta. Claro. Entonces sí es bien importante ir al oftalmólogo. Sí, así es. Aquí los esperamos. Sí, doctora, muchísimas gracias. Gracias por venir a la Hora Nacional. No, gracias a ustedes. Y pues ustedes no se vayan porque tenemos todavía mucho más. En las últimas décadas se han observado afectaciones en las estaciones del año y esto tiene un impacto importante en la agricultura y la salud de los ecosistemas. Sí, un calentamiento global acelerado puede alterar los tiempos de siembra y cosecha y esto obviamente tiene consecuencias en la seguridad alimentaria de la población. Sí, así es. Pues vamos a ver y escuchar una cápsula sobre el cambio climático. El cambio climático ha sido uno de los retos más significativos que enfrenta nuestro planeta en las últimas décadas. Según informes de la ONU, la temperatura global ha aumentado aproximadamente 1.9 grados Celsius en los últimos 10 años. Este fenómeno no solo altera nuestro entorno, sino que también afecta a los patrones climáticos que conocemos. Cada año, el equinoccio de primavera, que ocurre alrededor del 20 de marzo, marca un cambio en las estaciones. Sin embargo, estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México han señalado que los fenómenos climáticos extremos, como sequías y tormentas, se han vuelto más frecuentes y severos, alterando el tiempo de siembra y cosecha en diversas regiones. Este cambio no es casual, se relaciona directamente con el calentamiento global y sus efectos en el medio ambiente. El equinoccio de primavera, que tradicionalmente era un momento de renovación y crecimiento, está siendo afectado por variaciones en los ciclos naturales. Esto influye en la flora y la fauna, donde especies vegetales pueden florecer antes de tiempo o animales pueden alterar sus periodos de migración. La Organización Meteorológica Mundial indica que, si no se toman medidas inmediatas, los efectos podrían intensificarse, exacerbando la crisis ambiental. En este contexto, es crucial que tomemos conciencia y actuemos colectivamente, pues el futuro del planeta depende de nuestras decisiones hoy. Algunas acciones para reducir el efecto del cambio climático son: 1. Reducir el consumo de energía. Adoptar prácticas de eficiencia energética en el hogar, como utilizar bombillas LED, desconectar dispositivos cuando no se usen y optar por electrodomésticos con calificación energética alta. 2. Fomentar el uso de transporte sostenible. Utilizar la bicicleta, caminar o utilizar el transporte público y considerar compartir el automóvil para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 3. Reducir, reutilizar y reciclar. Minimizar el uso de plásticos o productos desechables, reutilizar envases y materiales. 4. Optar por una alimentación sostenible. Consumir más alimentos de origen vegetal, reducir el consumo de carne y productos lácteos y elegir alimentos de temporada. La lucha contra el cambio climático comienza con la educación y la acción individual. La primavera, que simboliza el renacer, nos recuerda la importancia de cuidar nuestro entorno para que las siguientes generaciones puedan disfrutar del planeta. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en un día cada persona desperdicia más o menos 250 litros de agua. Esto, Milos, es realmente alarmante. Sí. Por eso se conmemora el Día Mundial del Agua el 22 de marzo, buscando que reflexionemos sobre la importancia de este recurso en nuestras vidas. Muchas gracias a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por compartirnos una cápsula informativa sobre el tema. Vamos a escucharla y verla. Desde 1992, cada 22 de marzo conmemoramos el Día Mundial del Agua. Esta fecha nos recuerda que este líquido vital no es una mercancía, sino un derecho humano y la base de nuestro desarrollo. El agua es crucial para nuestra vida y clave en el equilibrio ambiental. Es un recurso esencial al que tenemos derecho, pero no siempre acceso. Para algunas personas resulta tan cotidiana que es fácil olvidar su excepcionalidad.
El agua riega los campos, hace crecer nuestros alimentos y se utiliza en todos los procesos productivos. Pero detrás de cada gota hay un ciclo imprescindible que hay que cuidar. Los procesos del ciclo hidrológico regulan el clima, mantienen los ecosistemas y su equilibrio contribuye a la supervivencia de innumerables especies. Sin embargo, las sequías son cada vez más frecuentes debido al cambio climático y su uso desmedido se debe en gran parte al crecimiento de la población. En México, de acuerdo con datos de la Conagua, casi el 77% se destina al sector agropecuario y el 15% se dirige al abastecimiento público, garantizando el acceso a millones de personas. No obstante, enfrentamos un desafío crítico. Casi la mitad del agua potable se pierde antes de llegar a los hogares. En nuestro país, además, 35 millones de personas no disponen de agua en calidad y cantidad suficientes. 104 de nuestras 757 cuencas tienen problemas de disponibilidad y 114 de nuestros 653 acuíferos están afectados por la sobreexplotación. Ante esta realidad, cuidar el agua no implica únicamente disminuir su desperdicio. Significa repensar cómo la utilizamos. Cuidarla es reconocer que se puede acabar y que cada acción cuenta para preservarla. Desde el Gobierno de México, trabajamos decididamente en estrategias para mejorar su calidad y regular de mejor forma su utilización con proyectos de captación de lluvia, restauración de cuencas y tratamiento de aguas residuales. Juntas y juntos podemos generar una cultura sensible y consciente de su importancia y asumir un papel asertivo para asegurar su acceso universal y equitativo. Este Día Mundial del Agua es un llamado a la acción. Protegerla hoy es garantizar un mañana más justo y sostenible para todas y todos los mexicanos. Cuídala, no la desperdicies y sé parte de la transformación. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mileos, fíjate que hoy vamos a platicar del equinoccio de primavera, cómo se conecta con la actividad solar y qué significa para nosotros los seres humanos. Fíjate que para eso tenemos con nosotros a la doctora Xóchitl Blanco Cano, que es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM y que además es experta en viento solar. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Leo. Me da mucho gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Sí. Y pues para empezar quisiéramos preguntarle si nos puede explicar de manera sencilla qué es el equinoccio de primavera. Bueno, el equinoccio de primavera es un momento en la órbita de la Tierra alrededor del Sol en el que la luz del Sol llega de manera directa sobre el ecuador de la Tierra. La Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje y un movimiento de traslación alrededor del Sol. Y el eje de la Tierra tiene una inclinación de 23 grados. Entonces, cuando la luz del Sol llega directo al ecuador, es que tenemos el equinoccio. Uh-huh. Y marca también el cambio entre el invierno y la primavera. Uh-huh. ¿Hay de casualidad algo que lo haga especial por sobre los otros como momentos justo de cambio de temporada? ¿O es solo una cosa de costumbre muy bonita que la gente ha adoptado desde hace años y que sigue manteniendo como tradición? Yo creo, me quiero imaginar que es sobre todo en el hemisferio norte, uh-huh. Porque es cuando termina el invierno. Claro. Entonces, aquí en México no hace mucho frío. No. Tenemos un clima bastante templado, diría uh-huh. yo. Pero creo que esta emoción sobre el equinoccio de primavera es sobre todo porque terminan los meses fríos. Claro. ¿No? Y bueno, algo que es bonito del equinoccio es que justo porque la luz está llegando directamente al ecuador, pues es un día en que el día y la noche tienen la misma duración. Uh-huh. Entonces eso es pues bonito y dato curioso. Me encanta. Sí, es increíble, porque además desde nuestros antepasados, ¿no? Lo tenían medidísimo y se veía cómo se iba iluminando la pirámide y se hacía el cuerpo de la serpiente y todo esto. Lleva mucho tiempo esto, ¿no, doctora? Ya muy, muy establecido. Sí, muy establecido y bueno, como tú lo comentas, Cha, en las pirámides en Chichén Itzá con la serpiente esta que se forma el movimiento de la serpiente por un juego de sombras y luz, pues es muy sorprendente que tenían cálculos muy precisos de los movimientos de la Tierra alrededor del Sol. Sí, qué increíble.
¿Qué se puede esperar, digamos, como de cambios en nuestro entorno alrededor del equinoccio de primavera? ¿Hay algo en particular que vamos a estar poniendo atención? Además de lo del dato interesante de que el día y la noche son de la misma longitud, que me parece... Pues yo creo que eso ya es algo Sí. bonito, incluso como actividad para los niños y los no tan niños, Y qué como de tranquilidad, ¿no? levantarse temprano. Sí. Todo Sí, igual. Totalmente. Sí. No, y además que justo es la época del año en la que ya se empieza a sentir que los días, la parte del día se empieza a hacer más larga, ¿no? Que creo que una de las cosas que justo, sobre todo mientras más al norte está uno, la duración del tiempo que tenemos luz solar es muy corta en invierno. Sí. Y ya a partir del equinoccio es que empezamos a ver un cambio y se empiezan a acercar estos días largos y noches cortas del verano que yo creo que a todo el mundo nos gustan tanto. Sí, Entonces, sí. pues es como un punto interesante de partida para una temporada que es un poquito más luminosa, digamos. Claro. Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Le agradecemos mucho su visita a la Hora Nacional, doctora. Muchas gracias, Leos, y muchas gracias, Cha, por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Xóchitl Blanco. Y muchas gracias a ustedes que siguen con nosotros. Quédense porque hay mucho más. Benito Juárez cambió al país con una reforma liberal y la consolidación del Estado laico. Su lucha contra la invasión extranjera y su defensa de la igualdad de derechos son parte muy importante de su legado. Desde sus orígenes en Oaxaca, Juárez mostró que tenía la tenacidad y el liderazgo necesarios para enfrentar los desafíos de su tiempo. Vamos a conocer más sobre su vida en una cápsula que nos compartió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a los que les mandamos un agradecimiento por este material. Benito Juárez es uno de los personajes más reconocibles de la historia de México. Su rostro serio, su mirada serena, su piel morena y su pulcro peinado aparecen en casi cada rincón de nuestra cotidianidad. Lo encontramos en billetes, sellos y estampas. Lo vemos en estatuas, monumentos y murales. Con su nombre, le llamamos a incontables avenidas, barrios, escuelas y hospitales. Benito Juárez vive en sus imágenes, aunque las representaciones no nos digan mucho sobre el hombre de carne y hueso que nació en Oaxaca hace más de 200 años. Aquel que sabía hablar zapoteco, que vestía de negro y al que le gustaba bailar. Las estatuas de piedra no pueden explicarnos por qué ocurrió la Guerra de Reforma, ni los retratos pueden decirnos qué se siente huir al desierto con el gobierno a cuestas. Benito Juárez vive en nuestra memoria como un símbolo. Es un símbolo de justicia y ley, de Estado laico, de igualdad, de patriotismo. Y estos símbolos, a su vez, sintetizan los valores que consideramos importantes para vivir en sociedad. El respeto a las diferencias, la responsabilidad, la solidaridad y la integridad. La imagen simbólica de Benito Juárez que ha llegado hasta el presente se fue construyendo y reforzando a lo largo de los últimos 150 años, marcada de manera indeleble por la impresión que causó su repentina muerte aquel 18 de julio de 1872. Desde entonces, trascendió la imagen que lo representa como el circunspecto padre de la patria, como el hombre sabio de ánimo imperturbable. Después, una multitud de obras y artefactos han representado a Benito Juárez reafirmando la imagen establecida y a la vez destacando otros matices. Desde los monumentos públicos como el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México, construido en 1910, hasta los grandes murales y frescos como el Juárez Redivivo que pintó José Clemente Orozco en 1948, pasando por grafitis y películas, discursos y novelas, postales y caricaturas que una y otra vez exploran los significados que evoca la imagen del presidente oaxaqueño en nuestra memoria colectiva. Y es que Benito Juárez es un símbolo de nuestra identidad nacional. A través de su imagen nos reconocemos los unos a los otros, las unas a las otras. Nos encontramos en el aprendizaje de los valores cívicos que representa y construimos comunidad por el sentido de pertenencia que nace de las historias que de él se cuentan. Porque Juárez representa a su generación y a su generación le debemos lo que hoy entendemos por libertad, igualdad y soberanía. A 150 años de la muerte del Benemérito de las Américas, recordamos el significado de su legado histórico
y las formas en las que la sociedad mexicana se ha reencontrado con su figura a lo largo del tiempo. Hoy les traemos una cápsula sobre Luis Miramontes, un químico mexicano que con su trabajo ayudó a transformar la salud reproductiva en el mundo. A sus 26 años, Miramontes fue parte fundamental en la síntesis de la noretisterona, la primera hormona usada en la fabricación de la pastilla anticonceptiva. Vamos a conocer su historia. Luis Ernesto Miramontes fue un destacado químico mexicano que hizo historia con su investigación en la síntesis de la píldora anticonceptiva. Nació el 16 de marzo de 1925 en Tepic, Nayarit. En 1951 se trasladó a la Universidad de Harvard, donde realizó investigaciones en química orgánica. Su mayor logro llegó en 1951, cuando, a la edad de 26 años, logró sintetizar la noretisterona, uno de los componentes esenciales. Este avance tuvo un impacto monumental en la salud reproductiva. La invención de la píldora anticonceptiva cambió la forma en que las mujeres podían planificar sus vidas y su salud. Además de su investigación en la síntesis de la píldora, Luis Miramontes contribuyó en el desarrollo de otros fármacos y ayudó a establecer la Facultad de Química en la UNAM. Su legado va más allá de la ciencia, es un símbolo de la capacidad de los mexicanos. Después de una exitosa carrera académica, recibió numerosos reconocimientos, incluido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en México. Falleció el 13 de septiembre de 2004, pero su legado sigue vivo en las vidas de millones de mujeres. Nuestra querida cumbia nació en la región costera de Colombia, pero es muy popular en nuestro país. Este género ha ido cambiando con el tiempo, incorporando influencias de otros ritmos latinoamericanos e instrumentos como la guitarra, el acordeón y la percusión. Todo esto le da un sonido distintivo que hoy es parte de la identidad musical de México. Pues sí, y grupos como Fragancia, que ya tienen 30 años de trayectoria, han sido una parte muy importante de esta evolución. Vamos a conocer la trayectoria de este grupo y su impacto en la música cumbiera que tanto queremos. Cumbiera. Desde el corazón de Tlaxcala, el grupo Fragancia ha sido un pilar en la escena de la cumbia en México. Fundado a finales de los años 80, este grupo se ha ganado un lugar especial en el corazón de sus seguidores por su talento. Fragancia ha capturado la esencia de la cumbia con un estilo único que combina ritmos tradicionales con un toque moderno. Su discografía incluye varios álbumes que han marcado generaciones, con canciones emblemáticas que invitan a bailar y celebrar. Entre sus temas más destacados se encuentran éxitos como Sabor a Cumbia y Baila con Fragancia, piezas que no solo han resonado en México, sino también en diversas partes de América Latina. Estos temas han sido fundamentales para consolidar su reputación en la industria musical. A lo largo de su trayectoria, Grupo Fragancia es un referente de la cumbia en el país. Hoy, a 3 décadas de su creación, su legado es un testimonio del poder de la música tropical para unir a las personas y crear memorias inolvidables. Báilalo que báilalo. Sa, su. Si la conoces, si la has oído, ándala con nosotros. Dice que dice. Mariana, yo te quiero, te adoro, eres mi dulce amor. Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi adoración. Ese cariño me tiene ya confundido, pues todo mi amor lo tiene tu corazón. Lindos ojos azules son como el cielo, tan bello siempre lo llevo en mi corazón. Mariana, ¿Y yo qué? yo te quiero, te adoro, eres mi adoración. Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor. Ya todos tus sentimientos no los comprendo. Dices quererme y luego dices que no. No importa lo que me digas, yo te comprendo.
se lo están pidiendo. Échale, que échale. Y dice... Mariana, ¿Y yo qué? yo te quiero, te adoro, eres mi adoración. Mariana, yo te adoro, te adoro, eres mi dulce amor. Ya todos tus sentimientos no los comprendo. Tú dices quererme y luego dices que no. No importa lo que me digas, yo te comprendo. Yo sé que estás confundida, lo sé, mi amor. Y qué bonito se baila y qué bonito se goza, señores, con este temita de la cumbia de Mariana. Bailale, gózale, su, sa, su, sa, su, sa. Se va, se va, se va, se va. Pues bueno, ya se acabó el programa, ahora sí. Nos toca decirle adiós a otro episodio de La Hora Nacional. Bueno, ni hablar, Milos, pero regresamos la próxima semana, igual el domingo a las 10 de la noche, a todas las estaciones de radio y en la televisión pública. Antes de irnos queremos mandarle saludos a todas y todos los que nos escriben, como Fátima Macías de Santa María Tecajete en Zempoala, Hidalgo. Y también saludamos a Carlos Betancourt de Zacatecas, Dino Lauretis de Saltillo, Coahuila, Andrés Santiago en Altamira, Tamaulipas y para Andrés García en Cancún. Un abrazo muy grande a todas las personas que nos escuchan y nos ven, ya sea en México o en cualquier otro lugar del mundo. Saludos, gracias. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.